Cuando hemos visitado París, cuando uno quiere visitar París, sea presencialmente, ¿no?, o virtualmente, sabe más o menos qué es lo que va a visitar, ¿no es cierto? Si en este momento vamos a pensar en París, hayamos o no estado en esa ciudad, se nos va a venir a la mente qué queremos visitar. La Torre Eiffel, ¿no es cierto?, el Arco de Triunfo, el Louvre, en fin. Y buscamos la certeza. Para llegar a todos esos monumentos hay un mapa seguro, o más de algunos más estratégicos que otros para llegar al lugar que nosotros pretendemos llegar. A mí me gusta mucho París, es una ciudad muy linda. Tuve la ocasión de visitar esa ciudad antes de perder la vista. Perdí la vista a los 24 años cuando estaba en la universidad, y unas cuantas veces más después, y sabía lo que iba a visitar. Un día la ciudad a mí me sorprendió cuando me perdí en París. Algo difícil porque París es una ciudad con muy buena señalética. Ya había perdido la vista y fui a un barrio muy bonito que está en el centro de París, Le Marais se llama, reconocido como clásicamente el barrio gay de París. Y de pronto me encontré con un muro que estaba intervenido con una oreja y tenía una leyenda que decía «Écoute». ¿Alguien habla francés aquí? Que levante la mano. ¿Alguien habla francés? Bueno, écoute significa escucha. Y pensé en ese momento, cuando me encontré con esto, era un muro, una calle muy angosta, y solo había esta oreja con la palabra écoute. Pensé que era una señal del universo quizá para poner más atención a las sorpresas de la vida, ¿no? Y me ha resultado bien. 2 años después de eso perdí el oído izquierdo. No he considerado que esa intervención en la ciudad haya sido un mal presagio. Al contrario, creo que la llamada de atención de esa simple intervención me invitó a escuchar más y con mayor atención. Y les cuento esto porque a los abogados nos gusta darle vueltas a las cosas. Y lo que quiero pedirles de todas vuestras sensorialidades hoy día es el oído. Que escuchemos solamente. No traigo una presentación PowerPoint, lo que no tiene que ver con que yo sea una persona ciega. En muchas presentaciones utilizo una PPT, pero hoy día no lo voy a hacer. Y esperaría que por tercera vez se cortara la luz, porque quizá podríamos llegar a esa calle perdida de París y encontrarnos con algo que no esperamos. Y a veces, cuando nos entregamos al laberinto, podemos encontrarnos con una vida que nos sorprende. Entonces, esa sensorialidad que les pido, por unos cuantos minutos, quisiera que la mezcláramos también con algo de imaginación, porque estamos en un mundo donde se nos está dando un poco todo preestablecido. Y puede ser que al auditorio le descoloque un poco el no tener una guía visual para seguir esta conversación a través de una presentación PowerPoint. Entonces, vamos a reemplazar la PPT por algo muy virtuoso, de lo que todo ser humano está dotado, y hasta donde llega mi conocimiento y mi apego con los perritos, también creo que a ellos se les ha beneficiado con la imaginación. Y vamos a hablar de derechos, y no sé si habrá alguien aquí que esté caminando el Vía Crucis de la carrera de Derecho, no sé si hay alguien que estudie Derecho aquí,
pero aunque no lo hubiere, sabrán que se trata, cuando caminamos el derecho, parece que caminamos por un desierto muy árido. Y a veces la humedad que encontramos es una arena movediza que nos quiere llevar a una profundidad que nos atemoriza. Entonces, para entregarnos a un derecho más dulce y más placentero, porque vamos a hablar de derechos sexuales, entonces es requisito sine qua non que usemos la imaginación, a falta de PPT. Cuando hablo de derechos, cualquiera que sean los derechos, me gusta pensar en una ciudad amurallada. ¿Conocen, no? Una ciudad amurallada. Me gustaría escuchar, sí, porque cuando no contestan pienso que se fueron y eso sería una descortesía. No se han ido, están aquí todavía conmigo. Entonces, las ciudades amuralladas, ¿no? Fueron creadas para proteger a los habitantes de los pueblos de los enemigos, ¿no es cierto? Entonces, estas ciudades amuralladas, dotadas de unos muros gigantescos, además estaban rodeadas por un foso. El propósito era que nadie que no fuese perteneciente a ese pueblo, amparado, cobijado por esa ciudad amurallada, pudiese entrar. Y estas ciudades existen todavía, algunos monumentos importantes en Europa donde podemos caminar esos puentes que se suben en la noche y se bajan en el día para que las personas puedan circular. Entonces, eso, así quiero que imaginemos los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que no estaban contemplados dentro de esta gran ciudad amurallada. Y el puente, para nosotros, para las personas con discapacidad, estaba siempre arriba, no podíamos entrar, porque cuando lo intentábamos, estaba esta muralla inmensa y además había un foso profundo. Y según contaba la leyenda, lleno de cocodrilos. Entonces, si caíamos dentro, íbamos a ser devorados por unas bestias. Y también teníamos miedo de intentar siquiera entrar. Y cuando vivíamos fuera de la ciudad, se nos calificaba por los ciudadanos dotados de derechos que vivían dentro de la ciudad como unos sujetos muy distintos. Se nos calificaba como inválidos, minusválidos, lo que en términos bastante simples podemos traducir en no vale nada en comparación con nosotros o vale menos en comparación con nosotros, porque eso significa ser minusválido o ser inválido. ¿Y qué acarrea el concepto si nos instalamos en la idea de que el lenguaje construye realidades? Una persona que no vale nada o que vale muy menos que el resto es una persona que podemos invisibilizar. ¿Para qué la vamos a ver si no vale nada? Hoy día encontramos un ejercicio bastante habitual, ¿no? Si vamos al supermercado y equivocamos por estar pensando en cosas buenas o no tan buenas, o calificadas como malas pero que son muy buenas, en nuestra distracción equivocamos nuestra clave bancaria. ¿Qué va a aparecer en la pantalla de la máquina? Clave inválida. Clave inválida. Y frente a esa leyenda, ¿qué hacemos? Solo tenemos que intentar, solo por 2 veces más, introducir nuestra clave, porque en caso contrario vamos a tener que devolver todo lo que habíamos intentado comprar en el supermercado porque nuestra clave no vale nada. Entonces, esa era la categoría que teníamos. Es así de duro y drástico. Entonces, lo inválido,
lo que vale menos, lo invisibilizamos, lo hacemos desaparecer. Tanto es así que en otros tiempos, espero que no encontremos ejemplos muy frecuentes al día de hoy, cuando nos enfrentábamos a una persona con discapacidad, que estaba acompañada por otra persona que no presentaba una discapacidad, ¿a quién nos dirigíamos? Claro, porque esa otra persona vale tan poco que no la vemos. Entonces, instalamos nuestra certeza, nuestra seguridad en uno que se parece a nosotros. En uno que puede ver, que puede caminar, que tiene sus piernas, sus brazos, en fin, se parece más a mí, por lo tanto voy a comunicarme con ese que se parece más a mí. Y el otro lo voy a invisibilizar. Y cuando quiero dejar de invisibilizarlo porque me sirve para algunas cosas, por ejemplo, para hacer una campaña al fin de año y recaudar fondos y hacer buenas publicidades, lo voy a visibilizar, pero de una forma bien determinada, transformado en cosa. Lo voy a cosificar. En este mismo ejemplo de la persona que está acompañada por uno que no tiene discapacidad, probablemente, si llego yo con la Vale, llegamos acá, digo, yo necesito hablar con la profesora que es la directora de la nueva carrera que tiene la Universidad Católica, y me va a atender una secretaria, nos va a atender una secretaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le va a decir a la persona que me acompaña? Tráigala para acá, siéntela aquí, llévela para allá. Y ocurre que son las cosas las que se llevan y se traen, ¿no? A las personas se les acompaña. Entonces, hemos naturalizado en una época, espero, cada vez más pretérita, la invisibilización y la cosificación de una categoría de personas en razón de un estigma, de una invalidación social. Y un inválido, una persona que no vale nada, o que a lo más vamos a transformar en una cosa de vez en cuando, no puede ostentar la titularidad de derechos. Y por lo tanto, tiene que vivir fuera de esta ciudad amurallada. Y de ahí, entonces, desde mi tesis, surgimos los extramuros, los que vivimos fuera de la ciudad amurallada. Agotados, quizá, de esta vulneración, del desconocimiento de la dignidad humana, que a mediados del siglo pasado, y como consecuencia de la barbarie cometida por unos seres humanos en contra de otros seres humanos, Holocausto fue bautizado, ¿no? Donde se asesinaron millones de personas en razón de sus diferencias, surge de la Comunidad Internacional de Naciones la Carta Fundamental de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí se consagra el principio de la no discriminación, y ahí se dice que todas las personas son iguales en dignidad y derechos. Y eso fue en el año 1948. Y ocurre que pasaron décadas y quedaron muchas personas fuera de ese amparo normativo construido a partir de una Carta Fundamental de Derechos Humanos. Porque efectivamente los seres humanos pasaron a ser iguales en dignidad y derechos, comenzaron a surgir otros pactos de derechos humanos al alero de la Carta Fundamental, se fueron reconociendo distintos grupos humanos, sin embargo, hubo uno que particularmente fue quedando atrás, y era el grupo de personas con discapacidad. Considerando nosotros que estábamos fuera, que no éramos considerados seres humanos, nos organizamos a nivel mundial y exigimos a las Naciones Unidas que aprobara un texto de derechos fundamentales. Y eso se consiguió en el mes de diciembre del año 2006. Resultó en un texto de derechos fundamentales que reconoce a las personas con discapacidad
los mismos derechos que décadas antes se había reconocido a todo el resto de la humanidad. Tan importante fue este reconocimiento que, si se revisa esta Carta también de Derechos Humanos, por cierto, el primer pacto de derechos humanos del siglo XXI, se van a encontrar con algo que parece un tanto exótico para quien está instalado en el conocimiento y ejercicio y respeto de los derechos fundamentales. Pareciera insólito que en el año 2006, inicios del siglo XXI, un texto legal reconozca a las personas con discapacidad su calidad de persona humana. Recién en 2006 se reconoce a las personas con discapacidad su calidad de persona humana. Pero esto no es responsabilidad de las Naciones Unidas. Esto fue exigido por la comunidad de personas con discapacidad que trabajamos en ese pacto de derechos humanos, porque necesitábamos un golpe en la mesa fuerte para que el resto de la humanidad nos reconociera a nosotros también como iguales en dignidad y derechos. Entonces aquí hacemos nuestra entrada a la ciudad amurallada. Se baja el puente y podemos entrar a esa ciudad amurallada, porque existen los derechos, están reconocidos, están escritos. Pero hay algo que opera en la sombra, y es el incumplimiento de esos derechos. ¿Y qué genera el incumplimiento, el no respeto a esos derechos consagrados? Implica que aquellos que estábamos viviendo fuera de los muros de la gran ciudad, entramos con nuestras banderas de triunfo, ¿no? a cantar nuestra victoria. Pero ocurre que cuando llega la sombra del incumplimiento y de la negación al respeto, cuando opera el desconocimiento de nuestra dignidad humana, volvemos a ser extramuros. Es como si los habitantes de esa gran ciudad amurallada, al momento de las sombras, cuando llega la noche, nos invita a salir. Usted no pertenece a esta gran ciudad amurallada. Tiene que ir afuera. Entonces, hacen la gentileza de bajar el puente para que salgamos de la gran ciudad amurallada, y una vez que estamos fuera, el puente se alza y quedamos como los extramuros que fuimos siempre. Ese es el actual estado del arte en nuestra normatividad interna, en coherencia con las normas internacionales. Existe efectivamente una Carta Fundamental de Derechos Humanos que reconoce a las personas con discapacidad todos sus derechos sexuales y reproductivos para que sean ejercidos en igualdad con todas las demás personas, con todos los demás seres humanos. Existe también una norma interna que aterriza a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, esa norma internacional que Chile suscribió, corrió Chile, fue de los primeros países que suscribió ese pacto de derechos humanos en el año 2008, y en 2010 promulga una ley que nos dice, esta norma que tiene rango supraconstitucional, imagino que todos sabemos lo que significa supraconstitucional, porque como hemos pasado como 2 años hablando de constitución, no sé. Pero bueno, por si a alguien se le pasó entre tanta farándula, yo les voy a contar que la supraconstitucionalidad significa que una norma está por sobre la Constitución. La Constitución Política de la República es la carta fundamental que rige las directrices de un país. En la parte más alta de la pirámide, la parte más importante de las normas es la Constitución Política de la República. Si se modifica, hay países que lo han conseguido, a otros no nos ha resultado, pero si se hubiese cambiado la Constitución Política en Chile, si hubiese ganado el apruebo y no el rechazo, duélale a quien le duélale, si la realidad hoy día fuese otra, toda la Constitución hubiese sido cambiada, toda, absolutamente toda, excepto
el inciso segundo del artículo 5, que contiene los pactos de derechos humanos que Chile ha ratificado. Eso no se toca. Y no se toca porque su valor está por sobre las directrices de esa ciudad amurallada. Usted manda dentro de esa ciudad, usted determina qué se hace dentro de esa gran ciudad amurallada, pero si ratifica un pacto de derechos humanos, entonces usted va a tener que permitir que cada cierto tiempo, quiera usted o no, ese puente se va a tener que bajar porque va a venir alguien de fuera de esta ciudad a verificar si usted cumple o no con lo que se comprometió ante la comunidad internacional de naciones, ante las otras ciudades también amuralladas. Porque esta realidad que vivimos en Chile, de unas normas que están ratificadas y que existen en la letra, en el papel, y que han sido glamorosamente inauguradas, y para que después no se cumplan, ¿no? Y se dilate su cumplimiento, en el mejor de los casos, ocurre también en otras ciudades amuralladas, particularmente en nuestro vecindario latinoamericano. Entonces, este desconocimiento que acarrea necesariamente la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad es una realidad que afecta a toda nuestra región, ¿no? Lo que hoy día nos convoca es tan relevante, este curso que han creado los estudiantes, es tan relevante porque propende a la salud, a la buena salud sexual, que para nosotros, que vivimos en un país tan recatado, que en Chile no hablamos de todas las cosas, ¿no? Todavía se pone un pitito en la tele, ¿no? Cuando se traspasan los límites del buen lenguaje moralmente aceptado. Y la sexualidad todavía está en el límite de lo moral y de lo inmoral, ¿no? Entonces, mientras nosotros vayamos accediendo al conocimiento, a la información, vamos a protegernos y vamos a disfrutar algo que por naturaleza se nos ha dado a todos los seres vivos. Pero como estamos hablando de seres humanos, a todos los seres humanos, incluidos, miren, cuando se aprueba, voy a decir un número, no me gustan mucho los números, siempre digo que yo aprendí, nunca más aprendí ni a sumar ni a restar, pero sí a gastar y a gastar mucho. Entonces, pero voy a decirles un par de cifras que parecen poco relevantes para esto. Cuando se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, en el mundo había 650 millones de personas con discapacidad. Poquitos años después, en el año 2011, cuando consta la última cifra seria, relevante, ya había 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y esto tiene una explicación que va de la mano con el desarrollo, con la globalización, con el avance tecnológico, porque evidentemente mientras más tecnología tengamos, por ejemplo, en las carreteras, más accidentes de tránsito vamos a tener. Y de un accidente de tránsito van a resultar probablemente muchas personas adquiriendo discapacidad, ¿no? El ruido excesivo de las ciudades está generando discapacidad auditiva, y los conflictos bélicos generan mucha discapacidad física. Por lo tanto, cuando vivíamos nosotros en una aldea, pensando que todo estaba arreglado, todo venía dado por una cuestión natural y obvia, las personas con discapacidad nacíamos con discapacidad. Y se planificaba el mundo y las políticas públicas de acuerdo a las personas que nacen con una discapacidad. Pero el mundo y la evolución de las sociedades nos ha demostrado que mayoritariamente la discapacidad se adquiere más que se nace con ella. Entonces, el hacer constante la negación de los derechos de que son titulares las personas con discapacidad necesariamente
nos empuja a una negación de nuestros propios derechos, porque si adquirimos una discapacidad, vamos a pasar del otro lado del puente. Hoy día usted vive en la gran ciudad amurallada como titular de todos los derechos, y es digno y es igual en el ejercicio de los derechos a todos los demás que viven dentro de esa misma ciudad. Pero si a usted le cae encima un ladrillo del gran muro que resguarda la ciudad, podría ser que adquiera una discapacidad. ¿Y qué va a pasar con usted en una cultura, en una ciudadanía de este pequeño mundo que nos estamos creando hoy día en la conversación? ¿Qué va a pasar con usted si se parece más a los que viven fuera de los muros de la ciudad? ¿Qué va a pasar con usted? Se va a tener que ir. Y cuando llegue el momento de la sombra, se va a bajar el puente con mucha cortesía y usted, con todo el dolor de su alma, va a tener que cruzar ese puente y va a tener que asimilarse en el ejercicio precario de los derechos, en la medida de lo posible, con esos, con los que siempre vio como extramuros. Esa es la realidad que tenemos hoy día. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos de esta gran ciudad amurallada ostenta el ejercicio de sus derechos sexuales? Va a tener una sexualidad saludable, ¿no? Va a tener acceso a la información y, por lo tanto, entre otras salvaguardas, va a tener menos probabilidades de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Hoy día parece obvio. Parece obvio que accedemos por cualquier vía a la información y vamos a estar resguardados y bien protegidos de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero ¿qué pasa cuando la información no se les entrega a los extramuros? Cuando la información no está disponible de manera accesible para las personas con discapacidad visual, cuando no está accesible a las personas con discapacidad auditiva o con discapacidad cognitiva. Cuando esa información no está accesible, esos extramuros están al borde de morir incluso por una enfermedad de transmisión sexual. Espero que los números hayan cambiado, pero hubo un momento en el mundo en que el porcentaje de personas contagiadas con VIH que presentaban discapacidad auditiva era tenebrosamente alto, porque no accedían ni siquiera a saber que este virus estaba asolando la humanidad por falta de información. Entonces, para responder alguna de las preguntas que sabiamente se ha hecho el equipo productor de este evento, ¿cómo hacemos para incluir, ¿no?, a los que naturalmente hemos sido excluidos y que en apariencia se nos ha incluido a través de la literalidad de ciertos textos normativos que nos permiten la entrada a la ciudad durante el día, pero no a la hora de la sombra, cuando llega la noche, donde se nos invita a abandonar la ciudad para perpetuarnos en nuestra calidad de extramuros? Primero, el reconocimiento de nuestra calidad de persona humana. Cada uno de los que estamos presentes en esta sala somos distintos. No hay ni una sola persona igual a otra, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué asustarse tanto con la diferencia? Y no reconocer a esa diversidad como igual a nosotros en dignidad y derechos. ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué nos expulsamos mejor de la gran ciudad amurallada al miedo y no a las personas? Porque la diversidad hace la riqueza humana. Yo tengo una receta para el miedo, pero bueno, se las voy a decir previo a decírselo, a contarles el gran secreto del chef. Una cosa aquí va de la mano de otra. Si reconocemos
que las personas con discapacidad somos iguales a ustedes en dignidad y derechos, entonces ya tenemos un gran tramo avanzado. Porque vamos a entender que si somos iguales todos en dignidad y derechos, somos todos titulares de los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto no nos puede asustar que una persona con discapacidad pretenda hacer ejercicio de su sexualidad. Y pasando esa barrera, entonces ya no vamos a infantilizar a las personas con discapacidad, porque cuando de sexualidad se trata, hablamos de esta abogada de ostentosos 49 años que tengo yo, y confieso que he bebido, diría un poeta. Si vamos a hablar de derecho, probablemente ustedes van a ver a una persona grande, ¿no? A una persona adulta con sus ventajas y desventajas, con sus desaciertos y aciertos en la vida. Pero si vamos a hablar de sexualidad, usted se va a cuestionar, ¿y cómo lo hace? No se lo voy a contar, de todas maneras. ¿No? Eso vale más plata. Pero probablemente la primera imagen que se viene a su cabeza es una especie de bonsái. Un arbolito que madura, pero que queda chiquitito. Y no se nos puede pasar por la mente tamaña inmoralidad en una persona que ha sido considerada dentro de la categoría de la infantilización, aunque sea una adulta, pueda tener un libre ejercicio de su sexualidad. Y ni vamos a hablar de su orientación sexual, porque eso ya sería sobrepasar los límites de nuestra más exótica creatividad. Entonces, si pasamos esa barrera y consideramos que somos todos iguales en dignidad y derechos, ya no vamos a pensar que hay seres humanos que no tienen derecho a ejercer su sexualidad de la manera que mejor les parezca. Y ojalá con una buena educación sexual para que no se arriesgue y no se exponga en su integridad física y emocional, para que su ejercicio de la sexualidad no sea un evento temerario y peligroso. Porque hoy día lamentablemente así es para muchas personas con discapacidad que no acceden a esta información. Luego, si entendemos esto, probablemente la promoción y difusión de este derecho se va a dar en forma natural y obvia, porque entendemos que es un derecho que nos corresponde a todos por igual y por lo tanto no vamos a necesitar una performance y una cantidad de dinero exorbitante que por supuesto el gobierno va a decir que no tiene, sea este o sea otro, da lo mismo, los gobiernos nunca tienen dinero para promover derechos, pero no vamos a necesitar ese dinero porque vamos a entender racionalmente que también nosotros, si algún día adquirimos una discapacidad, podemos llegar a vivir al otro lado del muro. ¿Y qué será mejor? Que vivamos todos dentro de la gran ciudad y no tengamos que expulsar gente porque adquiere una discapacidad. Y luego esos dos elementos, el pasar la barrera de este desconocimiento en el que vivimos, de la falta de reconocimiento de ciertas personas humanas, y el reconocer el ejercicio de sus derechos igual que el que tenemos nosotros, eso mismo va a disminuir los rangos de discriminación, porque vamos a ser muchos más los que entendemos que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, esos menos que quedan sin comprenderlo, a lo mejor van a incurrir en actos discriminatorios, pero por supuesto van a ser los menos. La información, eso les quiero decir, la información que parte desde nuestro propio conocimiento, de nuestra asimilación en el reconocimiento de todas las demás personas como iguales a nosotros en dignidad y derechos y diferentes a nosotros en la maravilla que nos otorga la diversidad humana. Eso es lo que a nosotros, creo, nos va a permitir avanzar y en el reconocimiento, en el placer maravilloso de vivir en la diversidad humana, y nos va a ir apartando cada vez más del dolor tremendo que provoca la discriminación. Ahora, para terminar, les voy a contar
¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos miedo. Los seres humanos tenemos miedo a la diferencia. Y por eso es que algunos más salvajes que otros reaccionan de maneras brutales para poner término a esa diferencia, pero eso no se va a terminar nunca porque los seres humanos siempre hemos sido distintos unos a otros. Pero hay una receta para terminar con el miedo. Yo la aprendí hace muchos años atrás. Había una serie que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Perdidos en el Espacio. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, en una serie que cuando nosotros la vimos en Chile en los años 80, ya era vieja, porque es una serie como en los años 60, creo, ¿no? Era una familia, para los que no hayan visto nunca Perdidos en el Espacio, esta era una familia que estaba, adivinen dónde. Estaba perdida en el espacio. La mamá, el papá, una hija adolescente, un hijo preadolescente y, por supuesto, un par de científicos antagonistas que generaban la trama de la serie. Un día, la chica, que debe haber tenido unos 16 años, se perdió en el espacio, más perdida de lo que estaban todos ya en el espacio. Y comenzó una búsqueda febril por encontrarla. Y uno de los científicos la encontró. Estaba en una especie de cápsula, secuestrada por un monstruo muy feo que se la quería comer. A mis amigos a mí me llaman Tulio Triviño. Nunca he sabido por qué, pero... Bueno, la encontró y había una especie de ojo de pez, ¿no? Como las ventanillas de los aviones, y la empezó a mirar. Y ella estaba muy asustada, porque el monstruo estaba ahí, encima de ella, y se la quería comer. Entonces, el científico, observador como buen científico, comenzó a darse cuenta de un detalle que tenía este monstruo, una particularidad muy particular. El monstruo crecía, en cada segundo crecía. Entonces este científico, como buen científico, analizó lo que estaba pasando y se dio cuenta que el monstruo tenía un alimento muy especial. El monstruo se alimentaba del miedo de su secuestrada. Entonces le dijo, tienes que dejar de tener miedo, porque si tú tienes miedo, el monstruo más se va a ir alimentando y más va a crecer y en algún momento te va a terminar comiendo. Y ella, por supuesto, estaba muy asustada, evaluó la situación y decidió salvarse. Y comenzó entonces a dejar de tener miedo. Y mientras iba dejando de tener miedo, se dio cuenta que el monstruo se iba haciendo más chiquitito. Y cuando el monstruo estaba bien chiquitito, ella ya no tenía miedo. Entonces dijo, voy a liberarme del resto de miedo que me queda para que este monstruo desaparezca por completo. Entonces respiró profundo y se dio cuenta que ya no tenía miedo y que tampoco había monstruo. Entonces, el miedo a la diversidad, el miedo a la diferencia, lo alimentamos nosotros. Cuando dejemos de alimentarlo, probablemente vamos a hacer una sociedad muy hermosa, diversa y vamos a ser por fin todos iguales en dignidad y derechos. Muchas gracias. Ahora me viene a gustar. Tiene que venir a buscar.